Hola, hola, bienvenidos todos a su podcast de Replantearte y Crece, temporada 2, Menage à Trois. Existen muchas cosas en nuestra vida que no podemos controlar, y no importa cuánto planeemos o las preparemos, la vida es completamente impredecible. Siempre existirán factores externos que actúen en nuestra contra. La clave para lidiar con todos esos instantes es la estabilidad emocional. Una habilidad que por suerte podemos desarrollar y con esfuerzo y dedicación podemos ser unos másters en ella. De eso hablaremos hoy, de la inteligencia emocional. Bienvenidos todos a su podcast de Replanteate y Crece. Y no vamos a hablar de la inteligencia emocional cuando estamos en un duelo, por ejemplo, en una pérdida amorosa, en una pérdida de un trabajo. No vamos a hablar de la inteligencia emocional o la estabilidad emocional cuando se refiere a algunas cosas que de verdad nos duelen y que nos duelen cuando la magnitud es severa del dolor. No vamos a hablar de que tenemos que tener inteligencia y estabilidad emocional cuando nos pasan cosas como perder un trabajo, terminar una relación, un divorcio, que tu emprendimiento quiebre. O sea, no vamos a hablar de ese tipo de estabilidad emocional. Vamos a hablar de cositas que nos pueden pasar al día a día y que nos pasan día a día, que están fuera de nuestro control y que tienen la capacidad de cambiar nuestro humor, nuestra positividad y la manera en cómo vamos a actuar. O sea, la estabilidad emocional se refiere a que no seas un fosforito, que si hay tráfico, que si te olvidaste comprar uno de los ingredientes que tenías que comprar para la receta de la cena de hoy, que si se quemó el arroz, que si no se lavó la ropa, o sea, ¿me entienden? Cosas cotidianas que nos pueden pasar, que nos pasan a todos nosotros y que a veces tienen la capacidad de movernos el piso, de hacer tambalearnos, y que por esas pequeñas cositas nosotros podemos gritar, perder la paciencia, incluso herir a alguna persona. De eso vamos a hablar, de cómo manejar esas pequeñas cositas que nos pasan día a día, o sea, situaciones estresantes, ya sean en la casa, en las relaciones, en el trabajo, que pueden hacer que al nosotros no tener una estabilidad emocional estable, podamos no solamente dañarnos a nosotros, sino también que al final del día dañen a las personas con las que estamos y pueden lastimarles tanto a ellos como pueden lastimarnos a nosotros. ¿Qué es la estabilidad emocional? Hablemos un poquito de la terminología. La estabilidad emocional significa la capacidad de poder desviar la afectiva negativa, es decir, la tendencia que tenemos todos a experimentar el mundo a través de las emociones negativas. Cuando una persona tiene un estado emocional estable, normalmente se caracteriza porque controla y se controla durante situaciones estresantes. No experimenta sentimientos negativos constantemente y tiene una autoestima estable. Entonces, si tú dices, sabes que yo no tengo la capacidad de mejorar, o sea, yo no tengo la capacidad de cope mi estrés, no tengo la capacidad de relajarme en un estrés o respirar y decir, esto lo puedo hacer, o no sé manejar bien mi estrés, o todo el tiempo estoy con pensamientos negativos, como que o no me van a dar el trabajo, o no me va a salir esto, o siempre estás pensando en lo peor que podría pasar. O cuando tú te ves al espejo, no ves a alguien eh, que tiene muchos valores, no ves a una persona guapa o linda. Si tu autoestima está baja, si una de las tres cosas mencionadas anteriormente resuena contigo, te sugiero que revises los otros episodios, tanto del amor de tu vida
como del menage à trois para poder incrementar tu autoestima, para disminuir tus pensamientos negativos o poderlos manejar mejor y sobre todo para manejar tu estrés. Y si no hemos revisado cómo manejar el estrés ya sea en la temporada 1 o en la temporada 2, por favor mándenme un email y entonces yo encantada de la vida haré un podcast para poder manejar las situaciones estresantes. Quiero que quede bien claro que la estabilidad emocional no implica ignorar o reprimir nuestras emociones. En realidad es al contrario. Cuando nosotros ignoramos nuestras emociones es cuando no es saludable. Y si tú reprimes tus emociones, puede ser una de las razones por las que experimentas inestabilidad emocional. A veces, muchas personas que se acercan a mí, o sea, muchas personas que me contactan, cuando les hablo de la estabilidad emocional y de que tenemos que trabajar en la estabilidad emocional, les parece que es una meta difícil de alcanzar. Y cuando nos imaginamos llegar a una estabilidad emocional y una estabilidad en los pensamientos, la mayoría de las personas con las que trabajo me dicen que creen que es una meta que no se puede lograr, que es imposible. Porque al principio, cuando uno habla de estabilidad emocional, uno piensa que es que uno que tiene que tener felicidad absoluta todo el tiempo y que nada ni nadie nos puede quebrantar. No es nada que ver con eso. Normalmente eso es lo que yo les digo, para nada. La estabilidad emocional no tiene nada que ver con que seas feliz el 100% del tiempo. Ni tampoco significa que cuando pase algo, ese algo no te vaya a quebrantar. Muchas cosas nos van a quebrantar diariamente, muchas cosas nos van a quebrantar durante el trayecto de nuestra vida. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Más bien, cuando hablamos de estabilidad emocional, significa que tenemos que aprender a fluir con los cambios que tiene nuestra vida. Y tenemos que aprender a reconocer y procesar nuestras emociones de una manera asertiva, de una manera positiva. No significa suprimir, no significa tratar de tapar el sol con un dedo, no significa que tengo que sonreír y estar riendo todo el tiempo, no significa que tengo que estar feliz el 100% del tiempo, para nada. Significa que con lo malo que me viene, tengo que aprender a fluir, tengo que saber que si estoy a punto de chocarme con algo, o sea, si estás en plena carretera y la carretera está estás en una velocidad X, digamos, y la carretera está completamente mojada y tú apretas el freno y ves que no está frenando y sabes que vas a colisionar, ¿se dice? Chocar con un auto que está al frente tuyo, sabes que lo vas a hacer porque no hay de otra, porque hay dolores y cosas que nos llegan así, ¿no? Que es como una colisión, que es como un choque que te das contra la pared. Trata de salir, o sea, acepta que es un choque, acepta que es un dolor y trata de no disfrutar el dolor, trata de no pensar, ay, sí, la luna, las estrellas y las flores bonitas y el campo y la. No, o sea, estás en un choque, y el choque no significa simplemente físicamente, ¿no? Hay choques que nos llegan en la vida que nos duelen demasiado. Entonces, ya estás en el choque, trata de vivir ese duelo, o sea, aceptalo y deja fluirte con él. Es como cuando, a ver, más o menos es como cuando ahora que volví de México y visitamos unos cenotes y en varios de los cenotes uno se podía lanzar de una cierta altura y obviamente habían unas alturas más altas que otras y tú dices a lo mero, ya, cuando dices ya voy a saltar y vas a saltar y sientes ese vacío, ya estás ahí. O sea, ya no hay vuelta atrás. Cuando ya te ha llegado ese balde de agua fría, cuando ya te ha llegado ese inmenso dolor, cuando ya estás en una pérdida, ya sea porque has perdido a una
a una persona física o no necesariamente físicamente, o sea, no es por una muerte o porque hayas perdido a una persona que amabas, que se ha alejado de tu vida, estás en un duelo, un divorcio, la pérdida de un trabajo, no sé, una bancarrota, que todos tus ahorros se hayan acabado, que tu negocio haya fracasado, algo así, o sea, ya sabes que estás en el aire, ya sabes que estás en el aire, cuando, como les estaba dando el ejemplo del cenote. Lo único que tienes que hacer es contener la respiración y ya, enfrentar que vas a entrar al agua helada. Y tratar de salir del agua helada lo más rápido que posible. Y tratar de salir del agua helada e ir a la orilla lo más rápido que puedas. Eso es la estabilidad emocional. No es, ay, no voy a saltar o voy a ocultar el dolor o lo que me está pasando, no, lo voy a, es una basurita que la voy a poner debajo de la alfombra. No, más bien eso nos da inestabilidad emocional a la larga. La estabilidad emocional, aunque parece que es difícil alcanzar, es algo que nosotros podemos hacerlo enfrentando lo que nos sucede, sea grande o pequeño. Y en este episodio no vamos a hablar de cómo enfrentar los dolores grandes. Vamos a hablar de cómo enfrentar las cositas que nos suceden diariamente, que nos pueden inestabilizar emocionalmente. Por ejemplo, un incidente en la carretera y llegas una hora tarde al trabajo, que tus hijos no hayan hecho la tarea o hayan cometido alguna cosa y te llamen del colegio, o que estás en pleno trabajo y estás a punto de mandar un email a un cliente muy importante y le escribes toda una carta con el adjunto, con un documento adjunto y no llegas a mandarle, no llegas a adjuntar el documento. O que estás en una reunión súper importante y llegas y te das cuenta que no has llevado los papeles que tenías que llevar. O sea, estamos hablando o vas al mercado a comprar cosas y el ingrediente esencial de la cena, te olvidas. Y entonces eso hace que todo tu día, el resto de tu día, el resto de tu semana, se malogren, se jodan. De eso es lo que vamos a hablar hoy. De esas, qué cositas podemos hacer para tener estabilidad emocional con esas pequeñas cositas que nos suceden, que a veces nos desequilibran, que nos mueven el piso, que tienen la capacidad de hacernos cambiar de humor, que tienen la capacidad de hacernos cambiar de humor, pero que la verdad es que no valen la pena. La labor es difícil. Porque todos vivimos las distintas situaciones que nos suceden de una manera diferente. Depende en las mujeres, por ejemplo, depende de si estás ovulando, si estás menstruando, si estás embarazada o no. En el caso de los caballeros también hay una curva hormonal. Hay días en que uno está más paciente que otros. Pero depende de nosotros hacer que esas pequeñas cosas no nos afecten y no nos desequilibren. Los beneficios de una estabilidad emocional, y hay muchísimas razones, pero solamente te voy a dar algunas, por ejemplo, es que cuando tienes una estabilidad emocional tiendes a tener más sabiduría. Y se ha hecho un estudio respecto a esto, creo que ha sido en el 2016 en la Universidad de Chicago, donde dice que cuando una persona es más sabia, tiene la capacidad de ser emocionalmente más estable, porque hay una interacción entre las habilidades cognitivas y las emocionales. Otro de los beneficios es que tienes más felicidad. Cuando una persona es emocionalmente estable, encuentra más satisfacción con su vida. Porque las personas que son más felices no se detienen en las áreas negativas de su vida. Entonces pueden, ¿sabes qué?
en una reunión con un cliente, cuando te has olvidado unos clientes importantes, de, ay, pucha, perdón, me he olvidado, ya, move on, o sea, doblar la página. Si tú tienes una estabilidad emocional, vas a poder aprender las cosas con más rapidez. Eres más productiva. Y esto es porque las sensaciones negativas que nos dan estímulos negativos normalmente eh, nos hacen cambiar de foco, o sea, no mantienen nuestra concentración. Las personas que no tienen una estabilidad emocional alta no tienen confianza y por ende no confían en sus propias habilidades. Entonces siempre están, lo hago, no hago, me detengo, paro, retrocedo, estará lo suficientemente bueno, será lo suficientemente bien. Eh, Normalmente cuando tú tienes una estabilidad emocional estable, eres una persona que no estás procrastinando. O sea, dices sí, porque lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Cuando nosotros estamos en el día a día y sentimos sentimos inestabilidad emocional, normalmente es porque tenemos miedo al cambio. Siempre nos vamos a sentir ansiosas ante un cambio. Por eso es que la mayoría de las veces muchas personas prefieren mantenerse en su zona de confort antes de descubrir algo desconocido. Pero mientras más te quedes en tu zona de confort y más te metas en tu cuevita y más te metas como la tortuguita en tu caparazón, menos estabilidad emocional vas a tener. Las personas inestables emocionalmente tienen miedo al cambio. Tienen miedo al cambio, no solamente físico, por eso se quedan en un mismo trabajo, en un mismo lugar, pero también en relaciones personales. O sea, prefieren estar en una relación en la que no se encuentran completamente felices, en la que están inconformes por miedo al cambio, por miedo al qué va a pasar mañana. Una persona que está establemente, es emocionalmente más estable, no va a tener miedo al cambio. Entonces, si tú estás en una relación, por ejemplo, en la que no eres feliz o estás en un lugar de trabajo en el que no crees que estás desarrollando tu potencial 100%, te sugiero que vuelvas a repasar el cómo controlas tus emociones durante una situación estresante. Si experimentas sentimientos negativos constantemente y cuál es tu grado de autoestima. Una vez que puedas analizar esos 3 puntos y digas, sabes que tengo que trabajar, no los días bobo, tengo que trabajar en mi autoestima, comienza a hacerlo para después volver a estar en esa situación y decir, sabes que en ese trabajo no soy feliz. En esta relación no soy feliz. En este tipo de, no te estoy diciendo solamente en una relación de pareja, ¿no? Te estoy diciendo en cualquier tipo de relaciones. No soy feliz. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Es, bueno, cambio mi percepción hacia la relación o cambio de relación, porque no hay otra. Estamos en este mundo para ser felices. Estamos en este mundo para ser felices. Entonces, si no estamos felices con algún aspecto de nuestra vida, o cambiamos la percepción hacia eso, o cambiamos eso. No hay de otra. Y muchas veces cuando se trata de relaciones sentimentales, relaciones de pareja, por ejemplo, yo recomiendo cambiar la percepción hacia eso. O sea, ¿cuáles son tus expectativas ahora? Si en la relación hay abuso verbal, hay abuso físico, si hay falta de respeto, si hay discriminación, si hay burla, no, ahí no te quedes. Ahí no te quedes.
Pero a lo mejor muchas veces nuestra inestabilidad emocional hace que nosotros sintamos ansiosas a cambiar algo, no porque ese algo necesariamente esté mal, sino porque tenemos que cambiar cómo nos relacionamos con el estrés, nuestros pensamientos negativos y tenemos que valorar nuestra autoestima. O sea, ver dónde está nuestra autoestima y cambiar nuestra autoestima si es necesario. Ahora te voy a decir, por ejemplo, cuáles son los síntomas o signos que determinan la inestabilidad emocional. Si tú dices que sí a uno de estos o más, es que tienes que trabajar nuevamente en cómo manejas las situaciones estresantes, cómo son tus pensamientos, si tus pensamientos son negativos, cambiarlos a positivos y aumentar tu autoestima. Si te sientes triste todo el tiempo, si tienes em, sentimientos negativos excesivos, si tienes intolerancia a la frustración, si tienes pérdida de constancia, si tienes dificultad para reflexionar o si te ves constantemente influido en problemas. O sea, que todo es una desgracia y que todo lo que te pasa es porque lo único que te falta es que te mee un burro. Si has dicho que sí a uno de estos tres, analiza nuevamente lo que he dicho anteriormente. Ve en qué nivel está tu autoestima. Ve cómo reaccionas y cómo solucionas los problemas en un momento de estrés. Y hazte un diario de cuántos pensamientos negativos tienes al día. ¿Qué estás pensando que te puede ir mal? Cambia eso antes para poder tener estabilidad emocional. Porque en el momento en que tu autoestima esté elevado, en ese momento, con tu autoestima elevada, con tu capacidad de ver las cosas positivas y con tu capacidad de manejar el estrés, te aseguro que vas a dejar de tener sentimientos de tristeza, sentimientos negativos excesivos, la intolerancia a la frustración, dificultad para reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 13 maneras para que nosotros podamos ser más, o sea, tener una estabilidad emocional más estable. Hay 13 cosas que podemos hacer día a día para tener una mejor estabilidad emocional. Y las vamos a revisar ahora. Lo más importante es saber decir que no cuando es no. Cuando eres consciente de las cosas que puedes hacer y las cosas que no puedes hacer, vas a dejar de hacer falsas promesas o creer en falsas promesas. Si tú dices, mañana voy a despertarme a las 5 de la mañana, por ejemplo, y te está haciendo dormir a las 3 de la mañana, o sea, no dices mañana, no, voy a poner el despertador a las 5 de la mañana, y son las 3 de la mañana, hay un chance bastante alto de que no lo puedas hacer. Entonces tú estás faltando a una promesa. De la misma manera sucede con absolutamente todo. Si tú le dices a una persona, lo voy a hacer, hazlo. Cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que sea. De esa manera, tú vas a estar emocionalmente estable y vas a crear que la otra persona también tenga una estabilidad emocional, porque no va a creer en falsas promesas. La vida es un camino difícil, pero depende de nosotros manejar sus complejidades y manejar sus curvas. Una persona que es emocionalmente estable no va a tratar o intentar complacer a los demás. Es preferible decir que no a un sí no hecho, porque eso causa estrés a ambas partes. A ti porque no vas a cumplir lo que estás prometiendo y a la otra persona porque le va a doler el hecho de que tú no cumplas tu promesa. Es importante saber decir que no. Es importante decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. O es preferible decir, ¿sabes qué? Esto no va a suceder. A decir, ¿sabes qué? Esto va a suceder algún día.
Otra cosa que podemos hacer es aceptar nuestras limitaciones, nuestras debilidades y nuestros defectos. La perfección está súper sobrevalorada. Y sobre todo para las mujeres, nosotros creemos que tenemos que ser las perfectas madres, las perfectas esposas, las perfectas trabajadoras, las perfectas mujeres del hogar. O sea, tenemos que ser las perfectas todo. No existe eso. No existe eso. No puede existir. Porque cuando nosotros tratamos de ser perfectos y tratar de complacer a todos los otros seres humanos 24/7, lo único que estás haciendo es quitándote de ti todo. O sea, te estás chupando. Tenemos que aceptar que no somos perfectos, que tenemos defectos y tenemos que aceptarnos y aceptar a los demás con sus defectos e imperfecciones. Reconocer nuestros límites para dejar de complacer a los demás es muy importante. Primero porque nos va a quitar un estrés de encima y N trabajos innecesarios. O sea, no soy la chef master del mundo, entonces no soy la chef master del mundo. Somos humanos. Hemos venido a este mundo a aprender. Vamos a cometer errores. Tenemos que conocer que tenemos debilidades. Y cuando reconozcamos nuestras debilidades, vamos a poder tener una vida mejor. Otro punto es considerar el fracaso como una oportunidad. Y eso al principio es difícil, o sea, cuando no te sale el trabajo que querías, cuando estás en una relación que ha terminado, cuando estás haciendo un proyecto y el proyecto no termina de ser lanzado o el proyecto fracasa, es súper, súper difícil considerar eso. Al principio, como te digo, va a doler, va a doler. Pero dejemos fluir eso y una vez que saltemos al cenote y estemos en esos 7, 5 segundos en el aire, 3, no 5, 3 segundos en el aire, sepamos que vamos a chocar, o sea, que vamos a entrar al agua, que el agua va a estar helada, pero también sepamos que vamos a poder salir a la orilla, vamos a poder salir a nadar a la orilla. Y una vez que estemos en la orilla, digamos, esto es lo que he aprendido de este fracaso. Esto es lo que este fracaso me ha enseñado. Aprendamos de eso para no cometer los mismos errores o para decir, voy a volver a saltar al agua del cenote, pero esta vez voy a acelerar la caída corriendo un poco y saltando en jump. De esa manera, en vez de clavado 3 segundos, va a ser 1 y la voy a disfrutar más. A veces las situaciones difíciles que pasamos al principio nos duelen un mundo, pero después podemos verlas como oportunidades viables para un crecimiento. Aprendamos y no nos dejemos arrastrar a un pozo por errores que hemos tenido o fracasos que nos han podido suceder. Otro punto importante es replantear los recuerdos. Si quieres alcanzar una estabilidad emocional, no dejes que los recuerdos, que los malos recuerdos te envuelvan en su poder. Hará un par de semanas había puesto un meme en las redes sociales que decía, no dejes que un mal día te joda a uno bueno. O sea, no dejes que el recuerdo de un mal día te joda este día. Todos tenemos altibajos. Todas las cosas nos van a causar dolor. O sea, todas las cosas que pueden pasar, hay cosas que nos van a causar dolor. Pero en vez de aferrarnos a ese dolor, o sea, ser víctimas de esa acción, de ese momento, de esa persona, en vez de ser víctimas, dejemos, digamos, ¿sabes qué? Esta relación, este trabajo, este emprendimiento me ha enseñado esto. Y no voy a dejar que esos malos recuerdos de esas actitudes dejen que yo
o en el caso de una relación vuelva a amar, o intente otro trabajo, o vuelva a querer hacer otro emprendimiento. De esto ya había hablado al principio del podcast. Ajustemos nuestra perspectiva. A veces necesitamos estar conectados a tierra. Porque aunque venga una persona y nos prometa el cielo, la luna y las estrellas, si nosotros estamos ajustados a nuestra perspectiva, vamos a saber que lo que esa persona nos está prometiendo es inalcanzable, que no lo va a hacer. El no tener expectativas con nada, ni con el trabajo, ni con amistades, ni con relaciones, ni con emprendimientos, ni con nada. El no tener expectativas nos evita muchos dolores, muchos dolores. Lo que se da, se da. Y lo que no se da, pues no tenía que ser. Se aplica a todo. Se aplica a todo. Otro punto que podemos hacer es encontrar gratitud. Estar agradecido por todas las cosas pequeñas que tenemos siempre nos van a hacer emocionalmente más estables. Tener un plan de acción. Tener los pies en la tierra. Crear planes alternativos. O sea, si no puedo llegar a A por el camino A, puedo llegar a A por el camino B. Si falla A, puedo hacer B. Otro punto muy importante es fomentar nuestra positividad. No el positivismo tóxico, pero fomentar nuestra positividad. Adoptemos un estilo de vida saludable. Tenemos que cuidar nuestra mente para tener una estabilidad emocional estable. Tenemos que hacer ejercicio, meditación, tenemos que comer bien, tenemos que descansar bien. Alineemos nuestro cuerpo, mente y alma para poder tener una mejor estabilidad emocional. Y para tener una estabilidad emocional tenemos que tener una estabilidad mental y física. Por eso en este Menage à Trois hemos hablado desde cómo meditar, desde qué comer, o sea, el arco iris de colores en lo que es la comida, o comer como los dioses, darnos el tiempo. Hemos hablado de de la escucha activa, de todo aquello que puede hacernos dar una estabilidad emocional, mental y física. Porque todo en nuestro cuerpo está interrelacionado. Todo en nuestro cuerpo está interrelacionado. Y si tú estás down en este momento y estás teniendo pensamientos negativos, por ejemplo, no estás pudiendo coping bien con el estrés, o tu sistema, tu amor propio está por el piso, lo primero que tienes que hacer es ponerte recto y respirar profundamente 3 veces. Y decir, de esto voy a salir. De esto voy a salir, como he salido de otras cosas mucho más graves. El punto es innegable. Todos tenemos problemas. A todos nos van a pasar cosas. Depende de nosotros si vamos a hacer que esas pequeñas cosas sean simplemente una chispa o un volcán. Tratemos de no hacer un volcán sin motivo, porque si lo hacemos vamos a aprender a tener mejores relaciones con nosotros mismos y otras personas. Si te gusta el programa, hazle like, dale follow, compartí en las redes sociales, dime qué te parecen los podcasts. Estoy como Replantéate y Crece, me puedes mandar preguntas, replanteatycrece@yahoo.com, o puedes entrar en la página de internet www.replanteatycrece.com. Todos estamos para ayudarnos.
Bendiciones. Namaste. Shalom.